Un día entras al cuarto de tu peque y percibes un olor diferente, sientes algo extraño y te das cuenta que está cambiando de etapa. Sientes que entraste a territorio extranjero. Antes, algo que fluía muy bien, de repente puede que empiece a haber un pequeño muro subiéndose entre ustedes dos. Ayer te contaba todo. Pasaban horas platicando acerca de cómo le había ido en la fiesta, cómo le había ido en el colegio. Y hoy, sí, bien, no, te contesta en monosílabos. Lo sientes distante. E inclusive te llega a contestar de, ay, sí, mamá, ya sé, todo bien. ¿Alguna vez te ha pasado? Yo lo recuerdo mucho como hija, Tali. La realidad es que una de las cosas que siempre trato de implementar como ser humano, como madre o como profesional, es esta parte de aplicar lo que vamos conociendo. Y esto es el famoso reaprender, ¿no? Y me identifico totalmente en esta cuestión que estás platicando como hija y lo recuerdo y me voy hacia atrás y lo evoco. Hoy como mamá te puedo decir también que sí es posible generar un cambio pese a los cambios hormonales, pese a estos procesos, ¿no? Que neurológicamente traen una revolución. En todos los sentidos, la adolescencia es un gran reto, ¿no? Podemos ver el cambio físico en nuestros hijos o nuestras hijas, y también es algo que me ha acompañado de una gran manera el poder guiarlo desde la información. Por ejemplo, esta típica frase de lo haces porque digo yo y soy la mamá, ¿no? Seguramente algunos se identificarán con esto. Trato de no llevarlo con mis hijos. Recuerdo algo muy sencillo desde que eran pequeños y me decían, mamá, ¿por qué no nos dejas ver cosas de miedo? Y yo les decía, mira, tu corteza prefrontal todavía no está madura. Lo que le vayas dando ahorita, tú lo vas a adquirir como si fueras una esponja. ¿Esto qué te puede llevar? Algo que se llama pavor nocturno, que en las infancias se genera bastante. Es el despertarme gritando, a lo mejor la misión nocturna o generar miedo principalmente. Entonces, mis hijos, después de mucha insistencia, él, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Cuando les daba una información acompañada de una parte separada que no solo fuera él, porque soy tu mamá y lo digo yo y te quedas callado, viene mayor conducción en la comprensión, porque muchas veces el problema es que no estamos comprendiendo qué pasa y no lo vamos a comprender. Ningún madre y ningún padre traemos un manual, ¿no? Son muchas cosas que vamos aprendiendo sobre la marcha, pero a mí me ha funcionado una conducción para amortiguar estos cambios tan drásticos. Claro, justamente tienes muchísima razón. El acompañamiento es a lo que le apostamos, a reaprender, a respetar. Justo me hiciste recordar un poquito cuando yo era más adolescente. Me acuerdo que mi papá nunca en la vida me dejó irme a quedar a dormir en casa de alguien más. Fuera familiar, fuera amiga, simplemente era no, 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 no. Y todo el tiempo era un no muy marcado. Sin embargo, nunca me explicó. Creo que a mí me hubiera ayudado muchísimo, como con tus peques, el entender pues cuáles eran los riesgos de los cuales mi papá me estaba protegiendo, que yo en ese momento no entendía. Entonces, justo lo que queremos hoy es invitarlos a transitar esta nueva etapa, pero si ya te encuentras en este momento donde de repente ya sientes ese muro con tu peque, no creas que es el fin del vínculo, sino al contrario, es el proceso de una nueva etapa. Vamos a comenzar a crecer juntas, juntos y a entender diferentes caminos. Yo soy Tali Luján, ganadora del Premio Mujer Tech y fundadora de Querida Menstruación, especialista en desarrollo humano. Y el día de hoy me acompaña mi gran aliada, Akoyani Martínez. Pues bueno, yo soy experta en la parte de neuroeducación, neurociencia, guía Montessori y amante de el siempre seguir aprendiendo, madre de ya casi 3 hijos, entonces pues en una constante, en un constante camino de aprendizaje y reaprendizaje. ¿Recuerdan esa analogía que tuvimos en el primer episodio donde hablábamos de que tu hijo es una casa, su propio hogar, su propia casa? Bueno, ¿qué creen? Esta casa está en plena remodelación.
Durante muchos años tú estuviste acompañándole, definiendo el color de las paredes, lo que colocábamos de decoración, inclusive los muebles. La realidad es que tomabas muchísimas decisiones porque él todavía era muy pequeño. Pero a medida que va creciendo, bueno, tal vez ese color ya no le encanta, esa decoración infantil ya dice, no, mamá, eso ya nada que ver, o sea, ni al caso. Y entonces empieza esta remodelación donde voy a empezar a tener muchos cambios físicos, emocionales y sociales, donde voy a pedir un poco más de distancia, donde voy a empezar a comprender quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, y voy a empezar a tener mis propios retos. Y bueno, definitivamente no podemos vivir igual que como estábamos antes, porque literal, este cuarto está en plena remodelación y necesitamos que el techo no se nos caiga encima. Totalmente, Tali. Y de hecho, si pudiéramos como invitar a verlo desde una reconstrucción, ¿y a quién no le gusta el reconstruir su oficina, su casa, su cuarto? Como que te da un nuevo aire. Yo creo que también podemos, como padres, madres o docentes o familiares de los pupilos o de los adolescentes que se están desarrollando, cambiar la forma también nosotros de ver estas cuestiones. Hay algo en neuroeducación que se llama la poda neurológica, ¿no? O poda sináptica, que es muy parecido a lo que hacemos en las puntas del cabello, ¿no? Empezamos con esta urzuela y ¿qué tenemos que hacer? Cortar estas puntitas. ¿Qué pasa con el árbol o las plantas que empiezan a morir? Se corta lo que empieza a morir para darle más vida y mayor fuerza a todo lo nuevo, ¿no? Esta poda, ¿no? Que incluye muchos de estos cambios que estás platicando, es fantástica porque además es un cambio natural en el cerebro, pero que tan inteligentemente dice, esto no me funciona, lo tiro a la basura para darle mayor oportunidad a nuevas conexiones sinápticas que sí me van a ayudar y que sí se van a aplicar en la vida. Por eso en el tema de la educación yo siempre les digo, ¿por qué todos como adultos olvidamos muchas de las cosas que seguramente hasta tuvimos 10 en un examen y lo pasamos y lo recordábamos en ese momento? Es una memoria muy corta, que es una memoria no a largo plazo, porque la poda, lo que dice, la poda neurológica o poda sináptica, que se llama de las dos formas, es que lo que no voy usando y lo que no voy continuando se elimina, ¿ok? Para dar espacio a nuevas conexiones, porque durante todo nuestro proceso de vida vamos a seguir aprendiendo cualquier cuestión. Entonces, por eso es tan importante en niños y adolescentes invertir en muchas más experiencias. Cuando tú llevas a cabo una experiencia, no solo se queda en una parte cognitiva, se queda en una memoria física, muscular y sobre todo de experiencia. Mientras más repetición, ¿no? Y con la repetición no quiero decir las famosas 50 oraciones que a lo mejor algunos vivieron en las escuelas, es más bien lo que vas aplicando. Por eso podemos verlo en personas que se dedican al alto rendimiento como Olimpiadas o el Mundial ahora que viene y muchas cuestiones. ¿Por qué son tan buenos? Por la repetición constante. Y entonces también en esta cuestión la poda se encarga de seguir reforzando con mucha fuerza las cuestiones nuevas, ¿no? A mí me encanta verlo así porque entonces podemos entender que estos cambios que están viviendo nuestros hijos, nuestros familiares, es algo maravilloso porque están en una plena reconstrucción. Y qué importante esto que mencionas, o sea, la vinculación. Al final del día, las experiencias también crean estos procesos de vinculación que te aseguro que tú tienes tu recuerdo favorito, tus top 5 recuerdos favoritos con tu pareja, con tus hijos, con tu familia. Y eso definitivamente, pues, con base en la experiencia, ¿no? Ni siquiera tiene que ser un regalo específico. Normalmente es un momento de mucha risa, de mucha conexión, o que nos espantamos todos, pero al final todo salió muy bien. Esas conexiones son sumamente importantes. Y a mí me gustaría, si bien tenemos mucha información y eso nos ayuda muchísimo a intentar comprender el proceso por el que está pasando nuestros y nuestras peques, sí quisiera tocar un punto importante porque muchas mamis me escriben constantemente con esta misma situación. Ese dolor, esa confusión, esa sensación de que algo está diferente con sus peques, de que, bueno, se sienten confundidas, porque ¿qué pasó? Porque aparte cambian rapidísimo, de un momento a otro, la peque antes les contaba todo y ahora pues está más distante, más reservada, sienten que no confían en ellas, se sienten alejadas.
Y siendo sinceras, pues eso es un proceso de duelo, porque tenemos que entender que vamos a soltar esa infancia que fue maravillosa durante X cantidad de tiempo y ahora vamos a transitar esta nueva etapa, donde va a estar ligada de muchos cambios, de muchas dudas, inseguridades, turbulencias, momentos increíbles también, no es que todo sea retador, pero pues sí, sin duda también es importante que las mamás puedan reconocer esa sensación de pérdida, esa sensación de frustración, de tristeza y no tomarse personal, porque a veces es muy difícil que tu peque te responda o te haga caras o te saque por completo de su vida y pues que tú estés con una sonrisa puede llegar a ser un poquito complejo. Pues porque duele en el alma, Tali, o sea, es una bazuca al corazón y la realidad de la maternidad, ¿no? Sin tratar de romantizarla. Yo amo ser madre, por eso voy por mi tercer hijo, pero eso no quiere decir que le quiera poner los moñitos rosas de todo es perfecto y todo es bonito. Eso es, creo que, utópico y real, porque además, como seres humanos, creo que nuestras mejores cualidades es justo esto, es sentir. Algo que me ayuda mucho con mis hijos, les digo, estás enojado, estás frustrado, qué maravilla. Y me voltean a ver como estás loca. Y le digo, qué maravilla, porque eso habla de que eres un ser vivo, eres un ser capaz. Eso te diferencia de la roca. Me acuerdo mucho este monólogo que hace Odín Duperón de A Vivir, en donde da justo la comparativa de una roca, ¿no? Y dice, siempre lleven en su roca en su bolsa, en su mochila, una roca chiquita, ¿verdad? Tampoco vas a llevar kilos cargando, porque al final, en esos momentos que a nosotros también como adultos, aunque no estemos en este proceso, nos llega a pegar, la emoción tarde o temprano nos golpea a todos, como seres vivientes, como seres sintientes. Entonces, esta parte de acompañar a los hijos a, estás frustrado, estás así, también los hace como acompañar, porque muchas veces no es tanto la etapa de la adolescencia, es lo que nos detona. Cada cambio en nuestros hijos nos detona y explotamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esta comprensión. De hecho, María Montessori diseña algo que se llama los periodos sensitivos y pone unos picos hacia arriba y unos picos hacia abajo. En todo el mundo solo pone dos colores, rojo y azul. Los rojos son los más fuertes y compara la adolescencia cuando el niño tiene 2 años. De hecho, hay libros y hay muchísimos memes de los famosos, los terribles 2 años, ¿no? ¿Por qué esta connotación y por qué esta palabra siempre asignada? Es porque los terribles 2 años, ¿no? Es un proceso en donde el niño pasa lo mismo que en la adolescencia, empieza a reconquistarse, empieza a decir, oye mamá, pues antes me ayudabas, ahora ya no quiero que me ayudes, ahora yo quiero hacerlo. Y entonces tú pierdes el control. Y tú dijiste algo súper sabio, es una cuestión de duelo, de aprender, y yo se los digo muchísimos a mis papás en mis dos escuelas, en la Montessori y en SR, les digo, tienes un bebé y pierdes un bebé, pero conquistas un niño. Pierdes un niño y conquistas un adolescente. Pierdes un adolescente y conquistas un adulto. Lo importante como madre o padre, creo, es canalizar tu atención a disfrutar cada etapa de tus hijos, aún con estos cambios y con estos remolinos, ¿no? Porque son muy fuertes y por supuesto que golpea, porque al final uno como madre o padre te desvelas, das todos tus quincenas, tu empeño, tu dedicación para recibir como esa bazuca emocional, por supuesto que duele, pero repito, bien canalizada, contigo mismo primero y bien acompañada, todo empieza a tomar como a cuajar, lo veo como una gelatina, cuaja diferente. Claro, y por eso estamos aquí, ¿cierto? Al final del día estamos aprendiendo, tenemos mucha información y estamos también dando espacio a esas emociones incómodas. Creo que para mí lo más común es ver, tanto en adultos como en infancias y adolescencias, ese rechazo a esas emociones incómodas. O sea, pocas mamás dicen lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De, mira, veo que estás frustrado, veo que te sientes de esta manera. Nombrar es una forma muy amable para el cerebro de calmar las cosas e identificar. Y de esta manera podemos tomar ciertas acciones. Entonces, sí me gustaría invitarles a echarse un clavado y hacer tal vez un listado de qué emociones me trae este cambio, tanto las positivas o las agradables, me gusta decir más bien agradables y desagradables, porque pues así es. Y ver en qué punto estoy, cómo me estoy sintiendo, para que con base en nombrar cada emoción
pueda crear una conciencia. Y por eso queremos darles una estructura para navegar esta remodelación sin que se nos caiga todo encima. Hemos diseñado el mapa de la nueva conexión, que son 3 pasos clave. El primero, identifica los cables pelados que tiene que ver con la amígdala. Qué maravilla que dices esto, Talí. Justo creo que estos 3 pasos clave, además de que son fundamentales, realmente nos ayudan tanto a nosotros y nos ayudan junto con nuestros hijos o hijas. Hay una parte muy importante que quiero platicarles, que es la amígdala, ¿no? Que, bueno, nos acompaña todo el proceso en diferentes momentos, pero en la adolescencia, ¿no? La amígdala cerebral es una parte del cerebro que se encarga de las emociones que son muy intensas, de las respuestas de defensas principales como el miedo y el enojo, y algo que es en donde al menos yo puedo percibir, que es en donde se empieza a generar como esta bomba atómica de explosión con padres e hijos. Y es la interpretación. Fíjate, Talí, que no es tanto el cómo a veces más bien no es tanto lo que dicen los padres, a veces puede ser el cómo lo dicen, pero sobre todo esta tercera, cómo este adolescente está interpretando y absorbiendo lo que ahora sí que cacha como mensaje de sus padres. Y ahí es en donde empieza la bomba atómica, porque los padres, desde su lógica racional, empiezan a decir, pero es que si yo apenas le estaba diciendo y entonces él o ella explotaron, por supuesto, porque esta parte de la amígdala es lo que hace que el adolescente, ¿no? Y algunos niños también, puedan interpretar de forma diferente lo que mamá o papá les está compartiendo. Entonces, desde esta visión, que como adulto, ¿no? Que somos realmente quien lidera este camino, podamos observar y escucharnos, que también se me hace algo muy importante, a nosotros mismos. Pues se lo hubiera podido pedir de otra mejor forma o realmente él sigue con esta interpretación. Si realmente ya buscaste la forma más adecuada de decírselo y sigues teniendo esas reacciones de tus hijos, entonces te va a ayudar, ¿no? Que esta bazuca emocional de la que platicábamos, que claro que duele cuando tus hijos te responden de esta forma, pues entonces te pongas como un curita contigo mismo para decir, no es mi hijo quien responde, probablemente sea la amígdala, probablemente sea la interpretación que él está llevando, ¿no? Entonces creo que este primer punto da mucha paz y mucha como apapacho a cuando los padres nos podemos sentir lastimados. Un ejercicio que me encantaría también sugerirles es, porque como bien dices, ¿no? O sea, tú te sientes ofendida porque me contesta así, porque actúa de esta manera, porque tú estás viendo por ti, evidentemente. Pero como adulto, como adulta consciente, pregúntate qué límites has transgredido. Porque cuando nuestras adolescentes nos empiezan a poner ciertos límites de privacidad, ciertos límites de espacio, probablemente no los respetamos. Por ejemplo, yo en los talleres de repente veo mucho de que llega una etapa en donde no les gustan las fotos. Creo que es porque se sienten raros, inclusive están creciendo como diferente, ¿no? Entonces creo que habitar esa nueva piel les hace sentir un poco incómodos. Entonces, literal, el otro día en Futuros Hombres, en el taller que tuvimos el fin de semana, una mami, pues obviamente desde el amor y desde la emoción, está tome y tome fotos, ¿no? A su peque. Y él así, o sea, él se escondía y se seguía escondiendo y se ponía la capucha y se hacía chiquito. Y yo así de que, uff. Y ella, ay, no, es que así es él, es un exagerado. Y yo así de, ¿sabes? Obviamente Claro. ya después se lo comenté en privado, le dije, oye, pues cuando tú haces esto, pues obviamente él se siente incómodo y pues tienes que aprender a respetar ciertos límites cuando algo, sobre todo cuando no es tan grave, ¿no? Entonces, sería un muy buen ejercicio como mamá, como papá, entender qué límites estoy transgrediendo, aunque yo crea que no es para tanto. Claro. Y algo que también veo mucho en casa es que a veces por amor, por las prisas o por evitar conflictos, dejamos de aumentar las responsabilidades de nuestros peques conforme van creciendo. Y entonces crecen, pero no necesariamente se hacen responsables de su propia vida. A veces dicen, ay, pues es que yo estoy aquí ayudando en casa, como si no fueran parte de ella. Pero recordemos que en una familia no se ayuda, se pertenece. Y cuando perteneces, eres corresponsable. Corresponsable de tu espacio, de tu cuerpo, de tu higiene, de tus cosas y también de cómo te relacionas con los demás.
Y para que eso suceda, sí necesitamos que como mamás, como papás, como adultos responsables, dar ese paso que a veces incomoda, que es colocar más reglas, más límites, más acuerdos y más estructura. No para controlar específicamente todo, sino para que puedan tener una guía de qué es lo que se necesita en casa. Siento que algo que les pasa mucho también a las mamis, que me lo repiten constantemente, es que le tengo que decir que ya se despierte, es que le tengo que decir que se bañe, que se lave los dientes, que, o sea, estás detrás de tu adolescente todo el tiempo y eso es súper desgastante para ti, porque aparte Claro. tienes que ser tú. Tienes que estar en tu trabajo, en el hogar, en la familia, en los pendientes, y aparte te tienes que hacer cargo de ese adolescente que te está reclamando y te está haciendo caras de ya sé, mamá, pero tampoco lo hace. Entonces, creo que ahí como adultos sí tenemos que tener otro cambio más. Ya no va a ser la misma infancia, sino que ahora sí debemos exigir más cosas. Totalmente, totalmente, Tali. Fíjate que esto arrastra un poquito el paso 3, que es ser un adulto ancla, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, es un súper reto, porque al final seguimos siendo seres humanos nosotros, con nuestras imperfecciones, con nuestros temas a trabajar, y cuando recibimos estas bazucas emocionales de, pues de la persona o las personitas que más amamos y que para nosotros son lo más importante, pues claro que también nos desbalanceamos en esta cuestión. Entonces, para mí esta parte de ser un adulto ancla, ¿no? Es como su nombre lo dice, anclarme y no dejarme, ¿no? Llevar como por esta bola de nieve que se va a hacer cada vez más grande. Y quiero compartir algo súper importante. En el último Congreso Mundial de Educación, Montessori fue en Praga y habían ponentes de gran renombre, o sea, nobles, ¿cómo se llama? Menciones de la paz, o sea, de verdad, grandes, grandes ponentes. Y uno de ellos, bueno, todos hablan de educación, pero uno de ellos me encantó y dijo, antes se pensaba que la inteligencia estaba basada en el IQ y que nos hacen exámenes de IQ. Y para ver las altas capacidades también se evalúa el IQ. Desde hace tiempo atrás, ¿no? Este congreso fue hace más de 6 años, se descubrió que realmente la corregulación y la autorregulación en un ser humano es mucho más importante y está más enfocado a la inteligencia que el IQ. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Podemos tener a lo mejor un gran título o una gran profesión, podemos ser el mejor abogado, pero si yo no tengo corregulación en mí, si soy el mejor doctor y cirujano, pero no tengo una autorregulación en mí, no voy a poder regularme estando en una sala, estando bajo estrés, estando en una situación que me va a exigir. Entonces, qué importante esto que mencionas, porque esta parte de límites, estructura, a diferencia de los que muchos piensan ay, no, se va a quedar traumado, lo va a afectar, al contrario, lo contiene al ser humano, contiene al adolescente y en esas cuestiones emocionales, físicas, conductuales, y lo va acompañando a construir, porque es algo que no podemos hacer nosotros, Tali, podemos acompañarlo, pero ¿quién se tiene que ir autocorregulando o construyendo? Nuestros hijos. Entonces, es muy bonito como este paso 3 de darles las oportunidades y acompañarlo. Como repetí hace ratito el ejercicio de la plantita, no es algo que vamos a lograr, pero todos los días siendo este adulto ancla o en lo más posible, ¿no? O sea, cuando se pueda, pues mantenernos para poder realmente acompañarlos a ser la mejor versión que ellos puedan ser con ellos mismos. Me encanta porque, literal, yo me acuerdo que por los 2000 se empezaba a hablar con mayor profundidad acerca de estas soft skills, que justamente son habilidades emocionales, sociales y mentales que usamos para relacionarnos con otras personas y con nosotras mismas. Porque al final del día, ¿qué siempre nos piden de ser líderes? Alguien que sepa, que tenga empatía, que tenga comunicación asertiva, que tenga una buena inteligencia emocional para no tomarse personal o no sentirse atacado y entender que a lo mejor no te explicaste de la mejor manera. Y bueno, somos un equipo, queremos llegar a este resultado, ¿cómo lo vamos a hacer? La autoconfianza o la resolución de conflictos. Definitivamente, hasta el 85% del éxito en la parte profesional está ligado a estas soft skills. Y por eso justo es muy importante que desde pequeñitos logremos entender e irles modelando e implementando precisamente esta autorregulación. Y paso 1 que hiciste excelentemente bien, nombrar.
Nombrar la emoción que está pasando, aunque sea incómoda, es importante nombrarla porque algo me está queriendo mostrar. Y hoy con toda la inteligencia artificial, sinceramente creo que es muy evidente que las habilidades técnicas, no por menospreciar, evidentemente siempre estudiar va a ser muy importante, pero si tú quieres saber algo de leyes, de derecho, de medicina, a grandes rasgos, lo puedes encontrar dentro de la misma IA. ¿Qué va a ayudar? Lo que dijiste, toma de decisiones en el momento en el que estamos en conflictos o situaciones donde tenemos que reaccionar de cierta manera. Y fíjate, Talí, que a mí me gustaría también como dejar una pequeña tarea y que viene acompañada, ya lo mencionaste, pero creo que me gustaría ser como un poquito más puntual, ¿no? El no intentar arreglar toda la casa completa porque además es súper desgastante, ¿no? Es cuando tienes un proyecto inmenso y necesitas ir viendo como parte a parte de dónde vas a ir trabajando, ¿no? En este caso será arregla la puerta, arregla solo la ventana, poco a poco, y estos pequeños cambios, ¿no? Es lo que va generando gran impacto. Yo, por ejemplo, le apuesto a lo más básico, a lo más sencillo que se puede escuchar, pero de verdad es un impacto impresionante. No solo con mis hijos, sino también con mis alumnos, ¿no? Oye, es que mi hijo, puedes hablar con él con mucho gusto y es conectar y escuchar, ¿no? Podría ser algo que tú dices, ay, no, pero eso no es ningún secreto. Te juro que no es ningún secreto, pero trae un resultado impresionante. Escuchar desde, ajá, sí, te escucho, sí, dime, no, deja el teléfono, velo a los ojos, escúchalo con todo lo que puedes. Escúchalo no solo con la voz y con las palabras, más del 80%, ¿no? Nos lo habla nuestro lenguaje corporal. Obsérvalo, que te está intentando decir que a lo mejor no puede ni verbalizar, pero escucharlo es escucharlo como 360 grados en toda su corporalidad, en toda su emoción. A lo mejor no te puede decir algo, pero ya lo estás viendo, los ojos empapados de lágrimas, o empiezas a verlo con sudoración en las manos o en las axilas, o empiezas a verlo tartamudeando, o empiezas a ver que se pone rojo al momento antes de que te lo diga. Entonces, hay muchas formas de escuchar. Hay Loris Malaguzzi, quien fue que creó Reggio Emilia, tiene un poema que dice, en cambio el 100 existe, y habla de los 100 tipos de lenguaje y que no solamente es el verbal. Entonces creo que vale mucho la pena escucharlos de verdad en todo su panorama para que una vez que observas estas cuestiones puedas penetrar con mayor conexión. Como siempre te lo he compartido, creo que muchos podemos ser madres o padres, pero lo más importante es la conexión que vas trabajando con cada uno de tus hijos. Qué hermoso, me encanta. Voy a complementar un poquito. No sé si de casualidad tú llegas a hacer las asambleas de familia. Esas asambleas son maravillosas. Al inicio son un poco caóticas, un poco incómodas, porque se trata de sentarnos unas horas, unos momentos, definimos un día específico donde vamos a hablar acerca de las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan y las cosas que nos dolieron o nos lastimaron. Y creo que ese es un gran ejercicio, porque muchas veces estamos tan acostumbrados como sociedad a guardar, 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 no mostrar emociones, sobre todo si tienen que ver con vulnerabilidad como la tristeza, y vamos llenando, ¿no? Esa botellita, la vamos llenando, 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 hasta que llega un momento en que explotamos. Entonces, también me gustaría invitarles dentro de esta escucha activa que acabas de mencionar, que me encanta todas las observaciones que hiciste, porque es real. El lenguaje corporal de tu hija, de tu hijo, te está diciendo muchísimo, de tu pareja también. Desde si voy con mucha naturalidad, desde si voy con miedo, voy estresada, preocupada. Entonces, les invitamos también a hacer estas asambleas. ¿Cuáles son las reglas? Reglas muy simples. No se interrumpe. O sea, una vez que alguien empieza a hablar, tenemos que respetar que termine de hablar para terminar de entender su idea. La segunda es, como bien dijiste, cero celulares, cero distracciones, o sea, es un momento para que estemos aquí. Y de hecho, sí podemos poner, por ejemplo, algún snack, o sea, así de que, ay, hoy pedimos pizza, o sea, algo que sea divertido. Claro. De por sí ya puede llegar a ser un poquito complejo. Bueno, vamos a hacerlo lo más ameno y divertido posible. También existe una regla muy importante que es la pausa cuando alguien se exalta, o sea, cuando empezamos a subirnos de tono, porque obviamente, pues no nos gusta reconocer que hicimos cosas mal, no nos gusta que nos digan, oye, es que tú me hiciste esto, es que tú no sé qué.
Evidentemente eso no nos va a sentir cómodo, entonces puede que llegue un momento en donde nos estemos exaltando, bueno, ahí se hace una pausa porque el objetivo de este espacio es escucharnos, es entendernos, llegar a acuerdos donde, ok, ¿sabes qué? Sí, te pido una disculpa porque no me di cuenta que esto pasó, no lo Claro. hice con la intención, pero quiero que sepas que lo vamos a reparar, que vamos a hacerlo diferente. Y bueno, siempre hablar desde el yo siento, no es de que tú, Koyani, por tu culpa, yo me siento esta manera. No, 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 a ver. Cuando tú hiciste esto, Koyani, yo me hiciste sentir de esta manera y entonces yo me siento así, te pido por favor que no lo hagas. Y eso les va a ayudar muchísimo. O sea, suena bien simple, es muy complicado, o sea, eso sí se los voy a decir. Al inicio no, o sea, no hay que romantizar, como bien dijiste hace rato, ni la maternidad ni nada. O sea, aquí tenemos familias reales, mamás reales que están pasando por situaciones reales y pues no, al inicio es incómodo, es raro, pero poco a poco vas a ir fluyendo. Igual y puedes anotarlo, creo que eso también nos puede ayudar bastante. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera hacer nada más un pequeño recap de cómo es el mapa de la nueva conexión. Los 3 pasos clave es, paso 1, identifica los cables pelados, que fue lo que Ako nos explicó de la amígdala. Paso 2, el límite de acero, lo no negociable. Entiendo que estás en todo este proceso de remodelación, pero el respeto en esta casa no es negociable. El paso 3, ser el adulto ancla, muy, muy importante. Ok. Y que se recuerden que justo estos pasos, ¿no? Es lo que nos va a ayudar a que recordemos que no es estar peleando con nuestro adolescente, ¿no? O sea, son los clavos, son las herramientas para acompañar mejor la relación que queremos tener, a educarlo con nosotros y con ellos. Muchas gracias. Entonces, el reto es el siguiente. La próxima vez que tu hija, tu hijo te conteste con un monosílabo o una falta de respeto, vas a usar la fórmula de la pausa digna. Lo primero es validar, que fue lo que hizo perfectamente bien a Koyani. Veo que estás muy furioso, furiosa y tienes derecho a sentirte así. ¿Está bien? No eres una roca, estás vivo, tienes emociones y las emociones nos muestran cosas. Paso 2. Pon el límite. Pero en esta casa no nos hablamos con insultos, no nos gritamos, porque mi dignidad y el respeto no son negociables. Paso 3. Retirada estratégica. En este momento me retiro. Cuando puedas hablarme con respeto, aquí estaré para escucharte. Te amo. Porque al final del día eso es real, ¿no? O sea, yo puedo estar súper enojada con mi pareja o con mis hijos y eso no quita el amor que tengo por ellas o por ellos. Totalmente. Yo solo a estos 3 puntos que comentas, Tali, agregaría la constancia, porque no es algo que vas a aplicar un día, sino siempre, y esto te va a llevar a los resultados que realmente anhelas. Y no va a salir bien al inicio, no, obvio no. Y está bien, porque así aprendemos. Total. Bueno, pues les agradecemos un montón el habernos permitido acompañarles en este despertar, en esta conciencia. Recuerden que estamos muy interesadas en escucharles, qué temas son los que les interesa conocer. Queremos que este espacio sea un espacio ameno, divertido, que se complemente mucho entre conocimiento y experiencias y creo que Ako y yo hacemos un equipo increíble. Muchas gracias, Ako, por compartir toda tu sabiduría. Gracias a ti, Tali, y gracias a todos. Ojalá sí podamos leerlos o escucharlos para que Tali y yo podamos ahora sí que rompernos la cabecita para nutrirlos mucho más a ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Recuerden darle like, compartirlo y mandárselo a una mami, un papi que necesite escuchar esta información para sentirse acompañados, no para saturarles. Lo último que queremos es saturarles, lo que queremos es acompañarles y que puedan resignificar y reaprender. Exacto. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde hablamos mucho más de este tipo de contenidos. Yo soy Tali Luján y mis redes sociales es igualito Tali Luján con TH en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Lo mismo para nosotros, las redes son SR con doble S, guión bajo educación, y estaremos muy gustosos también de conocerlos y seguir en contacto. Bye. Bye.